monjas es un libro de 20 experiencias, son 20 entrevistas, pero de hecho son 20 experiencias de vida, por lo tanto, de alguna manera son 20 autobiografías escritas al dictado, que se diría dentro del género literario, ¿no? Entonces, lo que ellas explican es realmente su experiencia de vida, cómo a lo largo de toda su vida se han sentido acompañadas, se han sentido que viven en compañía de. Entonces, lo que ellas explican es su deseo de vivir el absoluto de una forma plena y cómo este deseo las lleva a encarnarse en el mundo, en diferentes ámbitos de trabajo, como pueden ser desde la enseñanza hasta la clausura, la oración en la clausura, la marginación, la psicología. Pues curiosamente yo pensaba que un libro que se titulaba Monjas no lo iba a leer nadie, pero me he encontrado mucha gente y tú eres una de las monjas. Digo, sí, soy monja, porque no, digo del libro de las monjas. Ah, pues a mí me ha impresionado mucho porque pensaba que las monjas eran diferentes. O sea, que pensabas que éramos medio tontas, ¿no? Y que no, pero vamos, que no hacíais tantas cosas. La idea de monja puede sugerir aspectos positivos. En mi caso son aspectos positivos, puesto que yo me eduqué con monjas, me lo pasé muy bien en el colegio de monjas, quiero decir, aspectos positivos y también aspectos pues, negativos o incluso pues, aspectos todavía peor que negativos. Basta asomarse a internet, donde sobre la palabra monja o acerca de la palabra monja hay contenidos incluso pues, escandalosos, ¿no? Entonces yo creo que en la sociedad moderna recuperar precisamente el sentido auténtico de esa palabra tiene mucho interés. Es mi experiencia de vida, en la que he hecho muchas cosas en la vida, de la que doy gracias a Dios, de haber sido, que soy religiosa de María Reparadora. Y entonces, pues sí, para mí es una gracia el haber como expresado mi vivencia humana, espiritual, comunitaria. Yo creo que un libro como este, Monjas, puede hacer cambiar la imagen que tiene mucha gente hoy en día sobre las monjas, ¿no? Y en ese sentido lo creo muy positivo, porque difunde, pues no diré una imagen nueva, para mí no era nueva, pero sí una imagen distinta de esa trivialidad o de esa manera de enfocar el concepto sobre las monjas, ¿no? Muchas veces a lo largo de la historia las monjas realmente lo han pasado muy mal, muchas veces era la familia la que inducía a alguien sin vocación para que se encerrara en un convento, pero por otro lado, y eso me gusta mucho pensarlo, el convento era un lugar de libertad, un espacio de libertad. Actualmente está en descrédito mucha parte de la Iglesia, están en descrédito las monjas, están en descrédito los capellanes. A pesar de todo, yo creo que la vida que hay hoy en la Iglesia y entre nosotras, entre las monjas, para llamarlos así, entre las monjas es mucho más fuerte que en otros momentos. Yo, por ejemplo, me siento ahora felicísima en la vida religiosa. No es que no me haya sentido antes, pero ahora me siento más realizada y puedo hacer muchísimas más cosas. Son experiencias de vida y son experiencias que puede vivir cualquiera de nosotros que quiera vivir una vida en plenitud. Además, en el libro el lenguaje también se trabajó mucho, por lo tanto no es un lenguaje que podríamos decir religioso, sino que trabajé mucho para que pudiera ser leído por laicos, por religiosos, entonces hace que estas vidas lleguen a cualquier persona que se hace las preguntas vitales de por qué estoy aquí, qué sentido doy a mi vida. A algunas personas sí les ha gustado mucho y otras no tanto, según la mentalidad de cada uno, porque muchas veces no se conoce del todo a fondo pues la vida, la entrega y también la proyección humana, social, apostólica, misionera de las religiosas. Una agnóstica puede leer un texto religioso, yo creo que muchísimo interés, y a mí el libro Monjas me ha interesado mucho el testimonio de todas estas mujeres, precisamente porque yo tengo muchas ganas de que alguien me convenza de que debo dejar de ser agnóstica. Sería para mí una satisfacción. De todos modos, yo lo que sí puedo decir es que mi base cultural es evidentemente cristiana, y dentro del cristianismo yo, si me siento algo, es erasmista. Veo que, por ejemplo, el libro, según se lea en positivo o en negativo, ayuda o no ayuda. A mí me impresionó mucho cuando salió el libro en catalán, pues que me dijeron, los monjes de Poblet están leyéndolo en el refectorio. Pues esto para mí es un signo
positivo, porque cada una he visto que somos completamente distintas. Esto, por una parte, es una riqueza, ¿no? Pero por otra parte, pues sí, quizá nos desconozcamos, aunque ahora las religiosas nos conocemos más intercongregacionalmente y nos queremos más también. Primero me quedé muy sorprendida porque de confesora me convertí en confidente de alguna manera, ¿no? Y entonces esto creó una relación muy íntima con estas personas, porque a veces sin conocernos demasiado enseguida intimamos porque ellas se expresaron con total libertad, ¿no? Y esto, pues ellas muchas veces decían que incluso me habían explicado cosas que no habían explicado a nadie, ¿no? Antes. El libro reivindica la idea de que estas monjas son, en primer lugar, mujeres normales y corrientes, mujeres inteligentes, mujeres del siglo XX, que han tomado una opción absolutamente respetable, que es esa, la de ser esposas de Dios, la de ser esposas de Cristo, puesto que el libro trata de monjas cristianas católicas. Por tanto, en este sentido, a mí me parece, ahora que estamos en el momento de aceptar las libertades, algo pues, que no tiene por qué llamar la atención. Lo que quizá llama la atención es el hecho de que muchas veces, bajo la palabra monja, pensamos pues eso, en una persona atrasada, ñoña, más bien tonta, pues de corto alcance, cosa que no es en absoluto así, ni lo fue tampoco tanto a lo largo de la historia. Pienso, por ejemplo, en abadesas extraordinarias, en monjas extraordinarias y en personalidades realmente magníficas que estaban en una clausura. Hay algunos momentos en que nos reunimos muchas de nosotras y digo, caramba, es una iglesia que puede ser que sea vieja, pero que animada está. Y eso es lo que a mí me gusta de la vida religiosa actual.